Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias. Porque la creación, ese sol que nos quema en el verano o el frío que ya viene en el invierno, nos recuerda que tú eres real, que tus misericordias, que tu fidelidad permanece firme para siempre para con aquellos que son parte de tu pacto. Gracias, Jesús, porque por ti no desmayamos, por ti no decaemos, aunque no tengamos fuerzas, la desesperanza quiera tocar la puerta. Por ti es que estamos firmes y nos mantenemos de pie, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Vamos a continuar con este mensaje, con esta serie que nos ha dado el Señor. Bastante interesante, que si usted no lo ha visto la parte anterior, si usted no lo ha visto, pues entre a nuestro canal de YouTube, busque el Ministerio Sembradores de Vida y ubique el mensaje, se llama Dominando el Pensamiento. Vimos pues que en Lucas 12 el Señor pues le dice a los discípulos que no debemos de permitir que las cosas diarias nos abrumen y nos hagan preocuparnos, y dice que luego no se preocupen por esas cosas porque esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Entonces esto el Señor me llevó a ver que nuestro pensamiento debemos de nosotros dominarlo y permitir entonces que las virtudes celestiales sean las que dominen nuestro pensamiento. Yo dije, Señor, acá hay verdades prácticas para nuestra devoción, para nuestro crecimiento espiritual que debemos atender. ¿Cuántas veces hemos tenido que bregar con situaciones en las que se nos haría más fácil controlarlas y dominarlas si nosotros empezamos por dominar lo que domina nuestro pensamiento? Yo sé que como que estoy redundando, pero lo quiero hacer adrede, porque aquí el Señor dice, repito, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Entonces viene la pregunta, ¿qué está dominando nuestro pensamiento? ¿Estamos nosotros permitiendo qué cosas se mantengan en nuestro pensamiento? Esto tiene una relevancia importantísima porque esto afecta la vida de los incrédulos, dice el Señor. Entonces lo que nosotros permitimos que domine nuestro pensamiento va a afectar para bien o para mal, va a contribuir para edificarnos o para perjudicarnos en nuestra vida espiritual. Y de acá el Señor pues nos dio este mensaje dominando el pensamiento, y vamos a ver la segunda parte. Y quiero que vayamos a Mateo 3, versículo 7. Voy a estar leyendo la Reina Valera 2015. Yo acostumbro a leer varias versiones, así que sí, por eso le va a sonar distinto para los que no me conocen, pero usted manténgase ahí fiel con la que usted tiene a su disposición, no se preocupe. Y vamos a seguir mirando otros aspectos del pensamiento, de lo que implica dominar el pensamiento, de lo que implica permitir virtudes o no que dominen nuestro pensamiento. Voy a estar leyendo Reina Valera 2015, Mateo 3, versículo 7. Pero cuando Juan vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan pues frutos dignos de arrepentimiento y no piensen decir dentro de ustedes: a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por lo tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Aquí yo quiero que prestemos atención a los primeros versos donde Juan Bautista le está respondiendo a los fariseos, porque les dice: y no piensen decir dentro de ustedes. Aquí encontramos la palabra griega dokeo, con K, dokeo. Y esta palabra significa pensar para formar una opinión que puede ser correcta o incorrecta. Repito, aquí se usó el escritor Mateo la palabra griega dokeo, que significa pensar para formar una opinión que puede ser correcta o incorrecta. Y esto es algo habitual, normal en nuestra vida, porque todos nosotros tenemos opiniones. Ahora bien, que esa opinión sea correcta o no es lo que estamos viendo, pero la capacidad de pensar, de racionar según nuestro intelecto, según la mentalidad que el Señor nos dio, porque nos dotó de una mente que es una herramienta bastante útil para lo que tenemos que hacer, para lo que tenemos que vivir en este mundo, nos permite formar una opinión. ¿Qué no quiere decir eso entonces? Que si el Señor nos está hablando de dominar el pensamiento, nosotros vamos a ser juzgados y vamos
a ser expuestos delante de Él con todo nuestro pensamiento y nuestras opiniones al respecto de la eternidad, al respecto de cualquier otra cosa, va a ser juzgado y va a ser medido, va a ser discernido. Por lo tanto, nosotros tenemos que entonces filtrar las opiniones que nosotros tenemos en base a la palabra de Dios. Pastor, pero quiere decir entonces pues que nosotros somos responsables y debemos de velar entonces para que las opiniones que nosotros formamos y nuestros pensamientos sean lo más correcto posible. Sí, porque acá el profeta Juan le está diciendo a los fariseos que no piensen decir dentro de ustedes. O sea, no formen una opinión en sus cabezas de que crean que porque son descendientes de según la sangre de Abraham, ustedes no se tienen que arrepentir y ustedes no tienen que generar fruto entonces de cambio. Eso, ellos tenían entonces una opinión en relación a la salvación incorrecta. Creían que porque eran descendientes de Abraham según la sangre, no importaba el estilo de vida que ellos tuvieran, porque entonces pues ellos igualito iban a ser personas salvas. Y que por lo tanto ellos no necesitaban arrepentimiento, ni mucho menos el bautismo que Juan promovía y que Juan practicaba. Y por eso les dice, Abraham les dice, y no piensen decir dentro de ustedes. ¿Cuántas cosas no hemos dicho dentro de nosotros mismos? Es decir, cuántas opiniones no nos hemos formado en nuestro corazón, en nuestra mente, que quizás no las hemos exteriorizado, ya sea porque no ha llegado el momento, ya sea porque usted está esperando el momento para decirlo, o para tenerla ya lista para dar una respuesta ante algo o ante alguien, o simplemente usted no la quiere exponer al público para evitar que sea cuestionado quizás su opinión. Pues déjeme decirle que igualmente tu opinión, esa que pensaste para formar una opinión, igualmente Dios la va a pesar. Igualmente Dios la va a discernir. Así que no escapamos del escrutinio divino. La semana pasada vimos que Dios precisamente le dice a los israelitas en Deuteronomio que por su forma de pensar ellos podían motivar a que Dios se molestara o a que Dios se agradara. ¿Por qué? Porque formaban una opinión en relación a ideas, a cosas que a Dios no le agradaban muchas veces. Ahora yo pregunto, ¿cuántas veces hemos generado una opinión dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente, que quizás a Dios no le agrada? Este tipo de serie nos está llevando a profundizar mucho más en nuestra relación con el Señor, a tal punto de velar no solamente por nuestra conducta externa, que los hombres pueden evaluar, que los hombres pueden verse afectados, sino a considerar inclusive las opiniones que tenemos, las ideas que formamos en nuestro pensamiento, que quizás sean del agrado o no de nuestro Señor. O sea, esta serie tiene el propósito inclusive de llevarnos a pensar, valga la redundancia, ¿será que estos pensamientos que yo estoy teniendo, será que estas ideas que yo estoy pensando para formar una opinión al respecto de este tema, le agrada a Dios? Es decir, por medio del profeta Juan, Dios le está diciendo a estos fariseos, a esa generación, que tienen una opinión interna equivocada e incorrecta sobre lo que es la salvación. Que ya no pueden seguir confiando de que porque comparten la misma sangre con Abraham, ya tienen el pase comprado al cielo, están garantizados. No, y se lo está diciendo, no piensen de esta forma. Es decir, ya este argumento, esta opinión que ustedes tienen dentro de sí, tienen que desecharla. Necesitan arrepentirse. Les estoy trayendo la luz. Les estoy diciendo que tienen que reformular la opinión que tienen. La tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque el Señor dice que tienen que arrepentirse y tienen que mostrar fruto de ese arrepentimiento. Porque si no, son una generación de víboras. Seguirán siendo una generación de víboras. Porque yo les digo, y continúa el profeta Juan diciendo, que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. Aunque está hablando de forma metafórica, refiriéndose a las piedras que rodeaban el río donde Juan predicaba y bautizaba a las personas, también en cierto sentido simbólico se pudiera estar refiriendo a los gentiles, se pudiera estar refiriendo a los impuros, se pudiera estar refiriendo a aquellos que eran excluidos según la ley de Moisés de pertenecer al pueblo de Dios, diciendo que de esas piedras, de esos seres humanos que por mucho tiempo ustedes menospreciaron y los consideraban que no eran dignos porque no estaban dentro del pacto, no pertenecían a la sangre de Abraham, de ahí Dios puede sacar descendientes de Abraham.
Y efectivamente se cumplió, o sea, esta parte de la profética básicamente estaba anunciando pues de forma indirecta el evangelio a los gentiles, a las piedras, que ahora son piedras vivas. Indicando esto entonces que Dios no se limitaba a esa forma de actuar y que por lo tanto era incorrecto ese pensamiento. Y fíjense que el pensamiento, esta opinión formada dentro de sí, de estos fariseos, estaba moldeando su devoción, estaba moldeando su actitud en ese momento. Y Dios dice, ya está, se acabó este argumento. Desechen ese argumento, cambien ese argumento. Por eso es que tenemos que ser expuestos a la palabra, por eso es que tenemos que mirar las verdades espirituales dichas de esta forma, porque esto moldea nuestro pensamiento, cambia lo incorrecto de nuestro pensamiento para que entonces la conducta que tenemos cambie, las motivaciones cambien, el accionar cambie. El pensamiento es parte de la base fundamental de nuestro reaccionar, de nuestro comportar, de nuestro hablar. Por lo tanto, no es cualquier cosa. Pensar para formar una opinión que puede ser correcta o incorrecta, dominando este pensamiento. Por eso que tenemos que exponernos a la palabra, porque sabemos que la palabra es la verdad en su esencia, es lo correcto según el estándar divino. Y esto es importantísimo. Vamos a ver ahora Mateo 22, unos capítulos más adelante. Aquí leo la Reina Valera contemporánea, versículo 41. Vamos a ver varios aspectos del pensamiento que tenemos que dominar, que tenemos que cultivar, que tenemos que ser conscientes de estas verdades para que esto entonces nos permita crecer como personas espirituales, como personas nacidas de nuevo, como personas que están siendo formadas a la imagen de Cristo. Y usted sabe que hay un famoso texto, y seguramente usted se lo sabe, que dice que tenemos la mente de Cristo. Pero realmente, honestamente, yo como cristiano he escuchado muy poco sobre este tema, y lo que he escuchado no es precisamente muy detallado o profundo. Así que ¿cómo yo puedo obtener la mente de Cristo si yo no domino el pensamiento? Mi pensamiento y los diferentes aspectos de ese pensamiento que el Señor nos ha dado a todos los seres humanos, porque no existe ser humano que no tenga mente, que no tenga un raciocinio, que no tenga un pensamiento. Así que esto es importantísimo para tener ¿qué? La mente de Cristo. Mateo 22, versículo 41. Jesús dice acá, mientras los fariseos estaban reunidos, Jesús les preguntó, ¿qué piensan ustedes del Cristo? Fíjese ahora, muy pocas veces vemos esto en el Evangelio. Por lo general son los fariseos los que se acercan a Jesús para hacerle preguntas, pero sabemos que era para usar esas preguntas como una trampa, para hacerlo caer. Pero en este caso, Jesús aprovechó que estaban los fariseos reunidos y fue él el que se acercó para hacerle una pregunta, pero no para tenderles una trampa. Ahí hay la diferencia. Pero Jesús se le acercó y fíjense lo que le pregunta, ¿qué piensan ustedes del Cristo? Esta misma pregunta se pudiese hacer hoy día dentro de la misma iglesia. ¿Qué piensan ustedes del Cristo? Y evidentemente vamos a escuchar, hago esa pregunta a cada miembro o a cada cristiano que yo conozco, pues estoy seguro que me van a dar, la mayoría me van a citar textos bíblicos. ¿De quién es hijo? Le hace dos preguntas. ¿Qué piensan? Fíjense, quiero saber lo que ustedes piensan. Miren el interés entonces, aquí lo vemos claramente, de que el Señor está interesado en los pensamientos que tenemos, en la opinión que formamos alrededor de diferentes temas. ¿Cuál es tu opinión al respecto de quién es Cristo? Aquí vemos otro ejemplo de la palabra griega doqueo, pensar para formar una opinión. Y le respondieron, los fariseos pues, le respondieron, vamos a ver qué fue lo que le respondieron, de David. ¿Por qué? Porque ellos están respondiendo en base a lo que dice la Torá, en base a lo que dicen los profetas, que dicen que el Mesías iba a venir del linaje del rey David, porque Dios dijo pues que él en el Cristo se iba a cumplir esa profecía de que siempre iba a haber un descendiente en el trono y que iba a reinar siempre la descendencia de David sobre la casa de Israel. Entonces ellos le están dando una respuesta bíblica para la época, si usted lo quiere ver así. Bueno, él es hijo de David. Una respuesta bíblica, si se quiere decir de alguna forma. Entonces él les dijo, ¿y cómo es que en el Espíritu David lo llama Señor?
Pues dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo entonces puede ser su hijo si David lo llama Señor? Nadie podía responderle nada y desde aquel día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Es curioso porque el apóstol Mateo dice, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas, pero es que los fariseos no vinieron a preguntarle a él. El Señor fue el que se acercó a los fariseos a preguntarle. Pero aunque la respuesta fue correcta, desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista escritural, la que dieron los fariseos, pero mi Señor va más allá de la respuesta que podemos simplemente encontrar en los escritos. Porque quería que ellos tuviesen una comprensión más profunda y más completa y más correcta de eso que ellos acaban de responder. Lo que pasa es que no habían escudriñado, no habían profundizado, no tenían esta respuesta y por eso estas preguntas que mi Señor le hace luego los deja en silencio. No tenían cómo responder estas preguntas. Lo mismo ocurre, podemos tener una opinión correcta. Ahora en este caso, los fariseos dieron una respuesta correcta. Mi Señor no los reprendió, mi Señor no los corrigió. Correcto, los escritos, los profetas decían y dice pues que el Mesías tenía que ser descendiente de David, por lo tanto hijo de David. Es correcta su respuesta. Pero ahora les voy a hacer otras dos preguntas más para seguir profundizando en el tema. Pero no tenían esa respuesta, no tenían esa respuesta a esas preguntas que mi Señor les planteó. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos hecho una opinión sobre un tema en particular, sobre una persona, pero no nos hemos dado cuenta que simplemente tenemos una superficialidad al respecto? Esta pregunta, o estas preguntas que mi Señor le responde a los fariseos, si ellos hubiesen profundizado, o mejor dicho, si ellos a lo mejor hubiesen profundizado luego en esas preguntas que mi Señor hizo, quizás se hubiesen dado cuenta de que tenían al hijo de David enfrente, de que él era el Mesías, que él era el Cristo, ese que ellos dijeron que era el descendiente de David. Y su actitud hubiese cambiado, su forma de proceder hubiese cambiado. Ojo, no todos los fariseos tenían la actitud hostil hacia Jesús. Había unos pocos, pero que de forma privada eran prácticamente seguidores de Jesús, pero públicamente no lo hacían por todo lo que eso implicaba. Entonces es importante vigilar, dominar el pensamiento en base a la opinión que tenemos sobre muchas cosas. En este caso resulta ser una pregunta indirecta sobre sí mismo. ¿Qué piensan ustedes de quién es el Cristo? Entonces, si queremos tener la mente de Cristo, si queremos dominar el pensamiento, tenemos que evaluar, tenemos que juzgar y discernir y cuestionar nuestros propios pensamientos muchas veces. Porque son estructuras que nosotros consideramos y decimos que son verdaderas y nos sentimos seguros de ellas. Pero estamos nosotros cuestionando hasta nuestra propia opinión, porque por lo general siempre son las demás personas las que cuestionan nuestro pensamiento. Cuando nosotros lo damos a la opinión y las personas pueden decir no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, falta añadir esto o falta quitarle esto a lo que se expone. Pero aquí vemos que el Señor se interesa por la forma de opinión, por la opinión que gestamos, que creamos en nuestro pensamiento. Sobre todo en relación a sí mismo. Usted dirá, bueno pastor, pero se supone que la iglesia cristiana conoce quién es Dios y sabe quién es Dios. Y quizás sí, lo acabo de decir, quizás puede dar una respuesta bíblica. ¿Quién es Dios? Yo pregunto quién es Jesús y me van a sacar versos, me van a dar una explicación. Pero ¿realmente están conociendo en base a esa respuesta que están teniendo a ese Jesús que dicen conocer? A ese Señor y a ese Salvador que dicen del cual son seguidores. Vamos a mirar otro aspecto del pensamiento que nos va a permitir cultivar la mente de Cristo, que nos va a permitir tener dominio del pensamiento, porque mi Señor en su estado como nuevo Adán, como el nuevo hombre al cual estamos siendo formados, Él tenía un control de su pensamiento. Por algo el apóstol Pablo dice tenemos la mente de Cristo, pero realmente no nos hemos sentado un momento a pensar y decir qué significa o qué implica que yo tenga la mente de Cristo. Que yo tenga la mente de Cristo. ¿Qué implica eso? Bueno, dominar los pensamientos, pensar para formar opiniones lo más correctas posibles según el estándar divino. No esperar que otros cuestionen mi opinión, es yo mismo cuestionar la opinión a la luz de las Santas Escrituras, a la luz de la verdad que el Espíritu Santo nos revela.
Muchos no dan sus opiniones porque simplemente no quieren ser cuestionados, porque simplemente para ellos esa es su verdad, la forma en la que lo piensan y listo. Pero estaríamos nosotros en la posición de cuestionar la forma en la que gestamos las ideas en nuestro pensamiento. Y más tomando en cuenta hoy día que existen evangelios, que se ha distorsionado el evangelio y han creado evangelios paralelos, que básicamente son falsos evangelios, que eso distorsiona la imagen del Señor, distorsiona la imagen de Dios. Yo conversaba en mi trabajo predicándole un poco a unas compañeras de trabajo y le estaba predicando un poco el evangelio, y una de ellas me dijo: pero es que yo no estoy de acuerdo con tu opinión, porque Dios no actúa así. Yo le dije: ¿de cuál Dios tú me estás hablando? Porque el Dios que yo te estoy conversando es el Dios que yo conozco de la Biblia. Entonces ella me dijo: no, pero es que Dios es así, 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 así. Me dio una serie de características. Yo le dije: mira, ese es el Dios que tú crees en base a la opinión que tú te has formado, y ese es tu Dios. Pero esa definición, me vas a disculpar, con esto no te quiero ofender, no quiero que te sientas mal, porque solo estamos conversando. Te tengo que indicar que no es el Dios que aparece en la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios y Dios se describe a sí mismo en las Santas Escrituras. Entonces ahí, bueno, la conversación agarró otro giro. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que esta persona tenía una definición, una opinión en su pensamiento de quién es Dios, y para ella esa era la verdad y esa es la imagen de Dios. Yo le dije: me vas a disculpar, pero ese no es el Dios de la Biblia. Ese es tu Dios. Te estás creando una imagen en tu pensamiento de Dios, pero que es incorrecta. No es el de la Biblia. Entonces ya ven cómo es importante esto. O sea, a Dios le interesa la opinión que tenemos de Él, la imagen que formamos de Él, que sea la correcta. ¿Qué piensan ustedes del Cristo? Hágase esa pregunta que el Señor a usted ahorita en este momento le está diciendo. Ponga usted ahí su nombre. En vez de poner los fariseos que estaban reunidos, sus hermanos estaban reunidos, usted ponga su nombre ahí. Mientras Gilby estaba reunido, Jesús le preguntó: ¿qué piensas tú del Cristo? ¿Qué piensas tú de mí? ¿Qué piensas tú de mí? Vamos a Mateo 5 ahora, versículo 17. Mateo 5, 17, aquí leo la Reina Valera 2015. Jesús le dice a los fariseos: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. Fíjense lo que le dice: no piensen. No le está diciendo no digan que he venido. No, se está refiriendo a lo íntimo, algo que solamente Dios puede conocer: los pensamientos de los hombres. Que Dios tiene acceso a esta bóveda que tenemos aquí, al raciocinio, al pensamiento. Y ahí Dios viene y le habla y le dice: no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque yo he venido para poner en disensión. Perdón, no piensen que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar sino para cumplir. De cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Aquí vemos otro aspecto del pensamiento que nos va a permitir tener la mente de Cristo y dominar el pensamiento, que es la palabra griega nomizo, con Z, y significa suponer y considerar. Es decir, en este punto, cuando aquí se dice no piensen, es decir, no supongan dentro de ustedes que yo he venido para abrogar la ley de los profetas. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos hecho suposiciones? Y en base a esas suposiciones hemos actuado o hemos dicho o hemos dado respuesta o hemos actuado de una manera o hemos reaccionado de otra. ¿Por qué? Porque hemos supuesto. Yo en lo personal siempre he dicho que no es bueno suponer. Y aquí pues con mucha más razón encontré la base bíblica para esto. ¿Por qué? Porque nos puede meter en problemas, nos puede hacer actuar de forma errática o responder de forma errática. Al tener un pensamiento alrededor de algo específico que no es correcto. Y aquí mi Señor, el evangelista Mateo, usa la palabra griega nomizo, que significa suponer y considerar. Entonces Jesús le está diciendo: no supongan que he venido para abrogar la ley de los profetas. O sea, no supongan en sus corazones, en sus mentes, o sea, no piensen no supongan que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Y le extiende la aclaratoria. Es decir, aquí vemos entonces que el Señor, para yo tener la mente de Cristo, para que usted tenga la mente de Cristo, para que usted pueda dominar el pensamiento, usted debe de hacer suposiciones correctas.
y no basadas en su propia argumentación. Bueno, yo supuse que iba a pasar esto, yo supuse que iba a decir lo otro, yo supuse que iba a hacer aquello. ¿Cuántos dolores de cabeza, cuántos problemas no nos hemos podido evitar si hubiésemos hecho suposiciones correctas y no erradas? Que básicamente lo que muchos buscan es adivinar lo que va a ocurrir. Rayando en la adivinación, buscando las suposiciones. ¿Cuántas veces no nos hemos formado una mala imagen de alguien porque suponemos algo en base a pequeños fragmentos de información? O voy a poner la típica, wow, yo pensaba que tú eras amargado, yo pensaba que tú eras molesto porque siempre te veía con una cara así, porque siempre me comentaban que tú siempre decías tal cosa, o decías las cosas de esta manera. No, es que yo pensaba que esta persona era muy dura porque siempre me decían que el supervisor tal es muy estricto. Y la persona en base a eso se crea suposiciones. Y resulta que cuando empieza a conocer a esa persona de forma directa y de forma personal, en la misma suposición, ese pensamiento se destruye. Porque entonces no era así. A mí me ha pasado. No, fulanito, cuidado, esto, lo otro, para allá y para acá. Y uno dice, bueno, si todos piensan igual sobre esa persona, quiere decir que a lo mejor tengan razón. Entonces uno le da más fuerza a la suposición, a ese pensamiento. Pero cuando te topas con la persona, que lo empiezas a conocer un poco más, con mayor frecuencia, te empiezas a dar cuenta que es que los demás están suponiendo cosas que no son. Entonces no siempre la mayoría que supone tiene la razón. Y mi Señor dice aquí entonces, no supongan, para que no consideren algo que no es. No es. ¿Por qué? Porque eso condiciona nuestro accionar, nos hace formar prejuicios, sobre todo a nivel de personas. No podemos emitir un juicio antes de conocer todos los hechos de forma inmediata. Eso nos impide tener la mente de Cristo, nos impide tener un dominio de nuestro pensamiento. Algo importante, no piensen que he venido para burlarle, no supongan cosas que no son, porque lo va a hacer reaccionar y comportarse de una forma incorrecta. Eso es lo que le está diciendo mi Señor aquí a este grupo de personas que le está hablando. Ustedes suponen que yo he venido para abrogar la ley. No, yo no he venido a abrogarla, yo la he venido a cumplir. Y la tengo que cumplir porque para que pueda entrar el nuevo pacto en vigencia, el viejo se tiene que cumplir. Y como no hay ninguno que lo haya podido cumplir, y parte de eso es para demostrar que su condición actual el hombre no puede, necesita que alguien venga en su representación para que se cumpla perfectamente, para que pueda cumplir con la justicia divina y pueda entrar en el nuevo pacto en vigor. Esa es la razón por la que Jesús tenía que cumplir perfecta y completamente toda la ley y los profetas. Vamos ahora a Mateo 10, versículo 34. Sigo con la Reina Valera 2015. Aquí seguimos mirando la palabra griega nomizó, suponer o considerar algo. Mi Señor vuelve otra vez a hablarle a un grupo de personas y dice, no piensen que he venido para... Básicamente las mismas palabras que vimos recientemente en Mateo 5, y es la palabra griega nomizó. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque yo he venido para poner en disensión, es decir, en división, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos de un hombre serán los de su propia casa. O sea, no supongan algo que no es. O sea, el propósito de mi venida, de mi presencia, es traer división. Te dirá, pastor, pero ¿qué clase de Dios es ese? Bueno, ese es el Dios que no compromete la verdad por el compinchismo, que no promete lo que es justo y lo santo con lo pecaminoso, buscando un acuerdo político, como se hace hoy día en el mundo. Como dicen algunos políticos, si me tengo que sentar con Dios y con el diablo a darle la mano, lo voy a hacer. Yo lo he escuchado, sobre todo en mi país, a varios. No, el Dios del cielo no es político. El Dios del cielo no actúa buscando el favor y la aprobación de las masas. Y dejen claro que Jesús no ha venido al mundo para traer la paz. Y te dirá, pastor, pero ese mismo dijo que Él nos daba la paz, no como el mundo la da. ¿Cómo es eso que entonces aquí dice que no trae la paz? ¿Acaso entonces se está contradiciendo? No, no se está contradiciendo, porque son contextos distintos en lo que está diciendo cada una de esas frases. Aquí lo que está diciendo es que el Evangelio va a traer una división clara y contundente entre la luz y las tinieblas, que no se va a mezclar, entre lo santo y lo pecaminoso, y que cada quien, en base pues a la posición espiritual que tenga, le va a traer consecuencias, y esas consecuencias es
división hasta dentro de la propia familia. Esto lo vemos mucho más claro, por ejemplo, en los países árabes, en los países de Oriente, cuando estos musulmanes, cuando estos islamitas, cuando estas personas radicales se convierten a la fe cristiana, ya sea porque Jesús se le apareció en un sueño, como ya he visto bastante testimonio, ya sea porque los hermanos Dios les está llenando del Espíritu Santo para que prediquen con valentía el Evangelio, y muchos se están convirtiendo, y se entera la familia que se han convertido a Cristo. Literalmente ocurren estas palabras de mi Señor Jesús. Hay una división radical donde hasta los desheredan y los echan a la calle como perros por abandonar la fe islámica, musulmana y abrazar la fe cristiana. Es fuerte, sobre todo para las mujeres en esa cultura que son desprotegidas. Pero he visto personas que, a pesar de que lo que están sufriendo del abandono familiar, del rechazo, del desheredo, de que los tratan peor que un animal, dicen: yo no voy a renunciar a mi fe cristiana que tengo ahora. Voy a padecer gloriosamente por causa de Cristo. Literalmente se cumplen estas palabras, pero mi Señor dice aquí: no piensen que he venido para traer paz a la tierra. Es decir, no supongan algo que no es. No consideren las cosas, los objetivos a plantear de una forma distinta a las que realmente son. Entonces tenemos que tomar atención sobre este aspecto, porque cuando nosotros somos ligeros para suponer, vamos a ser ligeros entonces para tener una apreciación sobre alguna cosa, para tener consideración al respecto sobre algo. Y eso es lo que no es lo que Dios quiere. Eso no es la mente de Cristo. Mi Señor no supone. Mi Señor no supone. No de forma errática. No considera las cosas ligeramente. Es decir, la suposición nos lleva a tener un juicio ligero sobre las cosas o las personas. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando acá. Así que si usted quiere tener la mente de Cristo, usted necesita tener la mente de Cristo, y más sobre estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando, que comenzamos con una pandemia y ahora estamos mirando cómo el mundo está entrando en guerra. Sabemos cuándo comenzó, no sabemos cuándo va a terminar, ni una cosa ni la otra. Y se hace necesario pensar bíblicamente, pensar celestialmente, dominar el pensamiento para tener un juicio claro sobre todas las cosas. Vamos a Mateo 20, versículo 8. Sigo con la Reina Valera 2015. Mateo 20, versículo 8. Al llegar la noche, dijo el señor de la viña a su mayordomo. Jesús está narrando la parábola de los hacendados que un patrón contrata a lo largo de todo el día. Contrata a unos en la mañana, contrata a otros al mediodía, contrata a otros un poquito más tarde, y contrata a otros básicamente terminando la jornada, faltando 1 hora, 2 horas cuando mucho, porque la jornada terminaba a las 6 de la tarde cuando se ocultaba el sol, ¿no? Y le está diciendo: bueno, yo te contrato y este es el pago que te voy a dar. Te voy a dar un jornal, un denario por tu jornada. Y todos fueron porque estaban desocupados. Bien, en este punto de la historia, en el versículo 8 de la parábola, dice: al llegar la noche, dijo el señor de la viña a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal. Comienza desde los últimos hasta los primeros. Entonces vinieron los que habían ido cerca de las 5 de la tarde y recibieron cada uno un salario. Y cuando vinieron, los primeros pensaron que recibirían más. Fíjese, repito. Y cuando vinieron los primeros, pensaron que recibirían más. Es decir, ellos suponieron. Todavía estamos hablando de las suposiciones. Fíjese, los primeros que llegaron tempranito, comenzando la jornada, dijeron: bueno, si a los últimos que trabajaron 1 hora les pagaron la jornada completa, nosotros que tenemos todo el día, entonces nos tienen que dar por lo menos el doble. Fíjese el pensamiento, la suposición que ellos habían hecho. Y cuando vinieron los primeros, pensaron que recibirían más, pero ellos también recibieron el mismo salario cada uno. Al recibirlo, escucha lo que ocurrió: murmuraban contra el dueño del campo, diciendo: estos últimos trabajaron 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor del día. Por suponer equivocadamente, ellos incurrieron en un pecado, en una falta, que era la murmuración. Empezaron a murmurar, producto de su suposición, de su forma de pensar. Fíjese lo importante que es entonces el pensamiento dentro de nuestra devoción cristiana, porque nos puede hacer pecar sin darnos cuenta.
aquellos estaban murmurando. Y ojo, esta murmuración era entre ellos, pero de igual manera usted puede murmurar dentro de sí mismo, porque usted empieza a cuestionar, porque supuestamente la suposición suya, humanamente hablando, puede tener basamento y puede sonar lógico, porque le dijeron, estos últimos trabajaron una sola hora y le diste la plata, pero nosotros que nos hemos calado toda la jornada, el calor, entonces no es posible que tú no vayas a dar lo mismo. Humanamente hablando, su lógica tenía sentido, porque eso fue lo que pensaron, eso fue lo que supusieron. Pero él respondió y dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. O sea, no pienses tú que te estoy tratando injustamente, no supongas que esto es una injusticia, porque cuando yo los contraté a ustedes, yo les dije a ustedes lo que les iba a pagar por todo el día, entonces yo no estoy incumpliendo con el trato que sellamos, porque ustedes estuvieron de acuerdo y están aquí trabajando y ahora yo les estoy pagando. ¿No conviniste conmigo en un salario para el día? Acá está. O sea, tú no me puedes decir que te estoy tratando injustamente porque lo que acordamos y estuvimos las dos partes de acuerdo fue esta la paga. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero darle a este último como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Entonces acá vemos cómo por culpa de una suposición incorrecta, las personas generaron un argumento humanamente lógico con base y que creían que los iba a hacer recibir algo más, pero incurrieron en una falta, como es la murmuración, algo que Dios contiene en su palabra, o el chisme, si usted lo quiere ver así. Empezaron a chismear entre los jornaleros que llegaron más temprano, pero el dueño de la finca, si usted lo quiere ver así, le dijo, yo contigo acordé que te iba a pagar un jornal por el día completo, y aquí está tu paga. Usted estuvo de acuerdo y usted se vino a trabajar. Entonces, reciba lo que es suyo, y deje de estar suponiendo, y deje de estar chismeando, y deje de estar murmurando en cosas que no son. Fíjese la respuesta que recibieron. A pesar de todo, recibieron lo pactado legalmente, pero pasaron vergüenza. Se fueron con un poquito de vergüenza, de pena ajena, por andar suponiendo cosas que no deben, por el pensamiento que estaban generando. A lo mejor no vas a pasar pena, no vas a pasar vergüenza delante de los hombres, pero pasas pena y vergüenza delante de Dios, porque estas personas murmuraron en contra del dueño de la finca. ¿Y quién es el dueño de la obra? ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿Quién es el dueño de tu alma? ¿Quién es el dueño de tu salvación? Pregunto yo. Y Él ha convenido darnos a todos por gracia lo que Él quiso dar, porque es de Él. Nosotros no tenemos cómo cuestionarle lo que Él nos quiere dar o no. Más bien hasta sus promesas existen y las tenemos a disposición porque Él quiso darnos las promesas. Él no tenía ningún tipo de obligación de darnos promesas siquiera. Esas por las que muchos cristianos oran, por las que muchos cristianos, entre comillas, reclaman bendición, es porque Él simplemente lo quiso hacer. Como lo dice aquí, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Dios quiso lícitamente darnos algo que era de Él, pero que Él no tenía compromiso de hacerlo. Entonces, para no pasar pena delante del trono de la gracia, para no pasar vergüenza, Señor, perdóname por pensar de esta forma de ti, por cuestionar esto, que a veces no entiendo, perdóname. No quiero suponer cosas que no son, no para con los hombres, para con el Señor. Vamos a Romanos 8, versículo 5. Aquí leo la PDT, para los que me siguen vía digital. Palabra Dios para todo, PDT. Vamos a ver qué nos enseña el apóstol Pablo con respecto a la mente de Cristo, con respecto a dominar el pensamiento. El apóstol Pablo usa en este pasaje la palabra griega froneo. Froneo. ¿Qué significa esta palabra? Escuche, estar influenciado y o controlado mentalmente de una forma, es decir, tener una influencia que nos hace entonces abrazar una forma de pensar. Eso es lo que significa aquí la palabra froneo. Vamos a ver ahora en esta versión, mire cómo suena, versículo 5. Los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. Es tremendo este primer versículo como lo dice esta versión, y aquí se usa la palabra froneo. Los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla,
pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Fíjese que yo sé que en Reina Valera dice naturaleza pecaminosa, pero aquí nos habla entonces que la naturaleza pecaminosa está estrechamente ligada al pensamiento. Pero el que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. ¿Cómo usted sabe que usted es una persona espiritual? ¿Cómo usted sabe que usted está cultivando la mente de Cristo? ¿Cómo usted sabe que usted está dominando los pensamientos? Porque el Espíritu Santo es el que inunda tus pensamientos, es el que moldea tu pensamiento, es el que te guía tu pensamiento para que razones, para que pienses, para que gestes opiniones, para que crees en base al criterio divino, a lo que es justo, a lo que es santo, a lo que es perfecto, a lo que es hermoso, conforme a lo divino. Esto no quiere decir que usted va a estar todo el día pensando en el cielo, no. Lo que quiere decir esto es que tu entorno lo vas a razonar y lo vas a pensar no en base a la tierra, sino en base al cielo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de esto muy práctico. En Venezuela se dice mucho un refrán que dice: piensa mal y acertarás. Yo sé que a lo mejor muchos lo han escuchado bastante. Pero ese piensa mal y acertarás, yo pregunto, ¿usted cree que Cristo piensa mal para acertar? Yo pregunto. Piensa mal. Tendrías que pensar entonces en base a la carne, en base a la naturaleza pecaminosa, como piensa la bajeza humana, para poder dar en el clavo, entre comillas. Pero no es eso. Porque el cristiano no está llamado a pensar mal para acertar. El cristiano está llamado a tener la mente de Cristo y dominar el pensamiento para entonces actuar y comprender y ver las cosas de esa forma y de esa manera. Por eso dice aquí: el que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. Por eso les quise traer esta versión. Fíjense entonces que hay una relación muy estrecha entre la naturaleza pecaminosa o el viejo Adán, el viejo hombre, con nuestra forma de pensar. ¿Tú quieres saber qué tanto tienes tú que morir al viejo hombre? ¿Qué tanto tienes que bregar todavía con el viejo hombre? Mira tus pensamientos. Cuestiona tus pensamientos. ¿En qué tanto tiempo tienes ciertos tipos de pensamiento? Cuando necesitas tomar decisiones o analizar una situación, ¿de qué manera y de qué forma lo estás evaluando? Allí podemos ver la mente, los pensamientos actuando, las naturalezas actuando, la naturaleza del nuevo Adán o la naturaleza del viejo Adán dentro de nosotros. De hecho, no es capaz de obedecerla. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. En ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. Yo dije que la palabra griega froneo es estar influenciado o controlado mentalmente de una forma. Aquí quiero poner un ejemplo que estamos viviendo hoy día, en este gran globalismo que todos estamos viviendo y del cual todos formamos parte, porque somos del mundo, estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, dijo mi Señor. Y quiero, por ejemplo, mencionar el tema de la ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? Es una idea, es una forma de pensar alrededor de ciertos temas de la sociedad, de las familias y de los individuos, que básicamente promueven ese libertinaje sexual. Es una redefinición cultural de la persona en la que ya no importa estados biológicos, por ejemplo, sino el cómo la persona se siente. Entonces, en base a ese criterio quieren redefinir la sociedad. En base a esa forma de pensamiento, el mundo quiere doblegar a la iglesia y quiere que tenga esa forma de pensamiento. Y eso es estar influenciado por la naturaleza carnal, porque esa es la naturaleza del hombre caído, que le dice al mundo que no importa que tú hayas nacido hombre y que eso no influye en tu identidad. Si usted se siente perro con cacho,
usted es un perro con cacho. Y a usted hay que respetarle que usted es un perro con cacho. O que usted se sienta hoy mujer y entonces pues hay que darle el documento legal que dice que usted es mujer. ¿Por qué? Porque esa es la influencia del pensamiento globalista que se quiere inclusive introducir dentro de la iglesia para que la iglesia lo apoye y lo enseñe. Eso es froneo, estar influenciado por, y en este caso, por la naturaleza humana, por la mentalidad humana, por la bajeza de la carnalidad, porque el Espíritu Santo no te va a llevar a pensar de esa manera. El Espíritu Santo no va a ir en contra de lo que Él ya creó, con un diseño establecido para el hombre y para la mujer, no solamente como individuos, sino como familia y como grupos sociales. Esto es un ejemplo de froneo, estar influenciado. Entonces, dominar el pensamiento pasa por discernir todas las corrientes filosóficas e ideológicas que se mueven. En el mundo no hay problema, el mundo puede hacer lo que le dé la gana, porque es mundo. El problema está cuando estas ideologías de pensamiento quieren meterse en la iglesia para que entonces sea asumida. No, nosotros no asumimos formas de pensamientos del mundo. Nosotros asumimos, porque tenemos la mente de Cristo, un raciocinio y miramos las cosas no con el lente del mundo, sino bajo la mente de Cristo. Dominamos entonces este tipo de pensamiento. En ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. Es decir, si usted ha nacido de nuevo, si usted es hijo de Dios, si usted fue sellado con el Espíritu Santo y usted fue lleno del Espíritu Santo, entonces tu mentalidad va a cambiar, va a ser transformada y va a ser influenciada y controlada por el criterio de la mente de Cristo que está en su Espíritu Santo, por ver las cosas de esa forma y de esa manera. Y esto es algo progresivo porque estamos en un proceso de santificación. Acá está. Froneo. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Simple y sencillo. Y si no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Cristo, no puede tener la mente de Cristo, no puede dominar los pensamientos, no tiene la mente de Cristo para pensar. Por lo tanto, vemos entonces cristianos asumiendo, digo cristianos entre comillas, teología liberal, pensamientos liberales, asumiendo la ideología de género, porque la iglesia pues tiene que adaptarse al mundo. No, la iglesia nunca ha estado para adaptarse al mundo. El cuerpo de ustedes está muerto por culpa del pecado, pero si Cristo está en ustedes, Dios los aprobó y el Espíritu les da vida. ¿Cómo sabemos nosotros que tenemos la vida eterna? Porque actuamos cónsonos, en armonía con esa vida. Nuestros pensamientos son alineados, nuestra forma de pensar y de racionar se alinea con esto. Y de esta forma tenemos la mente de Cristo. Así que, yo les hago una pregunta. ¿Qué está influenciando nuestro pensamiento, iglesia? Pastor, ¿qué está influenciando tu pensamiento? Líder que puedes estar mirando este video, que lo vas a escuchar en diferido. ¿Qué está influenciando tu pensamiento? ¿Bajo qué óptica y bajo qué razonamiento tomas decisiones dentro de la iglesia, para tu familia, para tu persona? ¿Qué está controlando tu mente? Pastor, ¿cómo yo sé lo que está controlando tu mente? Echa una introspectiva para ver, son 24 horas al día, suponiendo que 8 horas duermes y que no tienes control de lo que estás pensando porque quizás estás soñando cosas. Réstale esas 8 horas, tendríamos 3 por 8, 24, tenemos 16 horas despierto. La mayoría de ese tiempo, ¿en qué piensas? ¿De qué forma lo piensas? Ahí quizá vas a encontrar una autoevaluación interesante y puedes estar encontrando qué es lo que está influenciando tu pensamiento. Voy a leer el versículo 6 de Romanos 8, ahí mismo donde lo estamos leyendo, pero en otra versión. Voy a leer la versión de la NTV. Dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Nosotros venimos a Cristo. Se rompió el yugo de la esclavitud del pecado sobre nuestras vidas. Sentimos la influencia, sentimos la atracción de la naturaleza pecaminosa, del pecado. Aliméntame, mira qué rico. Y nos trae los recuerdos de cuando nos deleitamos en ese pecado y lo bien que la pasábamos y cómo disfrutamos de ese pecado. Rico. Y es tan tremendo el recuerdo que lo sientes en tu carne, como esa experiencia vuelve como a cobrar vida por unos segundos. Y ahí estamos en una encrucijada. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A la vieja naturaleza? ¿Del viejo hombre?
que ya no tiene poder sobre nosotros, pero paulatinamente debe ir perdiendo fuerza y poder hasta llevarlo a la mínima expresión, lo que la Biblia llama crucificar al viejo hombre. Y por otro lado, tenemos la gracia del Evangelio, el Espíritu Santo llevándonos otra vez a la cruz, recordándonos el sacrificio de Cristo, lo maravilloso que es su paz, su perdón, la santidad. Y justo en ese momento tenemos la diatriba, tenemos la encrucijada. ¿Para dónde? ¿A quién le vamos a permitir la mayor influencia que domine nuestra mente? Y de ahí pues en adelante vienen las próximas acciones a realizar. Por eso le quise traer esta versión en este verso específico, muy puntual. Permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Vuelvo y te pregunto, ¿a quién le vas a permitir que te controle la mente? ¿Qué influencia vas a permitir sobre tu pensamiento? Por eso que en Gálatas el apóstol Pablo dice que tenemos una lucha porque la carne y el espíritu se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. O uno es influencia y el otro no lo es. Los dos no van a tener influencia, eso es imposible, no se puede. Pero todo pasa por la mente. Entonces fíjense que este es un factor importante. La mente de Cristo, dominar el pensamiento es relevante. Permitir que nuestra mente sea influenciada y controlada por es importante. Y vamos a concluir hoy. Vimos estos aspectos que yo sé que a lo mejor hay mucho que digerir, mucho que meditar, mucho que volver a reescuchar este mensaje quizás, porque no habían visto estas verdades del cielo de esta manera. Y gloria a Dios que aquí tenemos la bendición de grabar los mensajes para que usted lo pueda volver a escuchar, por beneficio suyo. Vamos a Lucas, regresamos al Evangelio, capítulo 21, versículo 10, leo la Reina Valera contemporánea. Lucas 21, 10, dice acá el Señor, en este capítulo 21 de Lucas es básicamente el otro punto de vista de Mateo 24, de ese momento donde mi Señor habla proféticamente de una forma tremenda y donde relata varias cosas que sabemos que han estado ocurriendo desde que Él las dijo. Por ejemplo, que dice que habrá guerra y rumores de guerra, y básicamente pasamos de un rumor de guerra a una guerra, literal. Ya estamos siendo testigos de ese suceso. Y dice en el versículo 10, también les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Lo estamos mirando. Habrá impresionantes terremotos y hambre y pestilencias en diferentes lugares. También lo hemos estado mirando. También sucederán cosas espantosas, actos criminales espantosos que se están cometiendo. Y habrá grandes señales del cielo. Han habido sucesos a lo largo del tiempo que ha causado polémica, estupor y curiosidad hasta dentro de la misma comunidad científica que no tienen explicación. Pero antes de que todo esto suceda, a ustedes les echarán mano. Los perseguirán y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y por causa de mi nombre los harán comparecer ante reyes y gobernantes. Pero esto les servirá para dar testimonio. Ahora miren lo que dice acá. Propónganse en su interior no ponerse a pensar cómo responder en su defensa. Mi Señor les dice a los discípulos ahora, a la iglesia en representación de los discípulos, que no debemos proponernos a pensar cómo responder. Aquí se usa la palabra griega promeletao. ¿Qué significa esa palabra, pastor? Esa palabra significa premeditar, significa preparar de antemano. Y mi Señor, el Evangelio, el apóstol Lucas lo está usando acá para indicar que mi Señor dice que no debemos premeditar o preparar de antemano una respuesta. Dice, propónganse en su interior no ponerse a pensar cómo responder en su defensa. Algo que sería lógico, humanamente hablando, porque si alguien es llevado a juicio, pues a la persona que están culpando le van a dar derecho de palabra, y lo más lógico es pensar qué vas a decir cuando te den el derecho de palabra. Y mi Señor viene y le dice, no se preocupen por eso, o sea, no pierdan el tiempo premeditando lo que van a pensar, lo que van a decir, lo que van a responder. No preparen de antemano, no pierdan el tiempo en eso.
Porque yo les daré las palabras y la sabiduría, las cuales no podrán resistir ni contradecir todos sus oponentes. Esto en relación a persecuciones y a actos de encarcelamiento de injusticia por causa del nombre de Cristo. No debemos de premeditar, es decir, de pensar en la respuesta que vamos a dar. Pero la premeditación, promeletao, también aplica, lo vimos la semana pasada, cuando mi Señor dice, no piensen en qué van a comer, qué van a vestir, no se preocupen por estas cosas, porque estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Es decir, ellos premeditan. ¿Cómo voy a conseguir lo que tengo que comer? ¿Cómo voy a conseguir lo que me tengo que vestir? ¿Cómo voy a conseguir las cosas? Voy a buscar una preparación de antemano para lograrlo. Entonces, esta premeditación puede llevar a generar y a producir preocupación, angustia, ansiedad en nuestra vida. Y eso nos va a impedir, porque nos las hace cuesta arriba, vivir por fe, caminar por fe, confiar en nuestro Señor, confiar en sus promesas que están allí para todos nosotros. Entonces la premeditación no es precisamente muy buena que digamos, y eso pasa por el pensamiento. Y así somos los seres humanos. Todavía no ha terminado el día de hoy, apenas estamos en el culto. Después de aquí la mayoría va a ir a almorzar. No nos hemos comido el almuerzo y muchos ya están pensando que van a almorzar mañana, que van a preparar el día de mañana, que van a preparar de almuerzo para el miércoles, y ya están premeditando. Y ya se están preocupando y angustiando por eso cuando ni siquiera se han comido el almuerzo de hoy. Entonces la premeditación afecta el pensamiento. Cuando sabemos que muchas veces el futuro es incierto porque no depende de nuestras manos. No sabemos realmente si siquiera vamos a amanecer el día miércoles. Pastor, pero ¿cómo usted dice eso? ¿Usted es una persona joven? Sí, yo soy una persona joven. Pero nadie, la Biblia lo es clara, dice, nadie conoce el día que el Señor lo llame a su presencia. Indistintamente de la edad que usted tenga, indistintamente de lo que sea. El Señor no está condicionado a que si eres joven, a que si tienes salud o no tienes salud. Cuando el Señor llama, llama. Punto. Entonces, el preparar de antemano nuestro pensamiento, tenemos que meditar. Y esto es algo que nos pasa a todos con frecuencia. ¿Cuántas veces no nos hemos cargado de preocupación por buscar resolver un problema, ya sea de cualquier tipo? Y como no lo hemos encontrado, todo ese tiempo que hemos pasado premeditando, realmente lo que ha alimentado es la angustia, la preocupación, la incredulidad, la ansiedad, y al final del día estamos cansados de tanto pensar. De tanto pensar. Si usted va a pensar, piense en las promesas de Dios. Piense en aquellos momentos donde usted también estuvo en una urgencia o en una necesidad y usted vio la mano de Dios, para que eso le recuerde a su fe, le recuerde a su alma, le recuerde a su mente que Dios es fiel, que Dios cumple su promesa y su palabra. Ahí sí, si usted quiere premeditar, premedite en las promesas de Dios. Planifique cómo hago para entender más las promesas de Dios. Piensen de esa manera. Voy a leer la versión TLA del mismo Lucas 21, versículos 14 y 15, y escuche cómo dice: no se preocupen en pensar qué dirán para defenderse. Yo les ayudaré a contestar con inteligencia y ninguno de sus enemigos podrá contradecirlos ni decir que están equivocados. Mi Señor dice acá, en esta versión, no se preocupen en pensar. Usted no se preocupara si usted no pensara y permitiera que en su pensamiento la preocupación entrara. Fíjese entonces que tenemos que tener la mente de Cristo. Tenemos que dominar el pensamiento. No contribuye el pensar con preocupación o permitir que en nuestra premeditación, en nuestro pensamiento, llegue la preocupación. ¿Y cómo llega la preocupación? La preocupación es muy sutil. La preocupación desde afuera te agarra una pancarta y te dice: ya se acerca la fecha de pago, no tienes el dinero. Así trabaja la preocupación. Te lo recuerda. Te quedan 3 días para pagar y no tienes el dinero. Y eso te lo recuerda todo el día, como las personas en los aeropuertos cuando ponen el panfleto, ¿no? Eso era antes, que se ponían a pegar gritos cuando llegan. No, ahora agarran un panfleto y se ponen para que todo el mundo lo vea. Así es. El diagnóstico médico dice tal cosa. Así trabaja la preocupación. Y el pensamiento lo observa, el pensamiento lee, recuerda. Y sutilmente se va introduciendo la preocupación. En este caso, mi Señor está poniendo un caso práctico. Como ya lo dije,
cualquiera que lo están acusando injustamente va a querer preparar su defensa para dar una respuesta que lo ayude en su caso. Mi Señor dice, no se preocupen ni siquiera de eso. O sea, no inviertan su tiempo en pensar en esas cosas. Porque yo, y nos da una promesa para este caso, así como nos ha dado muchas otras promesas, yo les voy a dar las palabras, yo les voy a dar la sabiduría, yo les voy a dar la inteligencia para responder. Tanto va a ser que no van a poder contradecirlos ni decir que están equivocados. O sea, les voy a dar tal nivel de sabiduría para que respondan que se van a quedar callados. No van a poder decir nada en su contra. Así que, en resumen, tener la mente de Cristo, dominar el pensamiento, pasa por cuidar lo que premeditamos en nuestra mente, pasa por cuidar las influencias que controlan nuestro razonamiento, lo que va a controlar nuestra mente, pasa por cuidar lo que suponemos y consideramos, y pasa por cuidar las opiniones que formamos dentro de nuestro interior por algo o por alguien concretamente. Vamos a orar, pónganse sobre su pie. Muy importante estos aspectos del pensamiento para poder decir yo tengo la mente de Cristo. Pero ¿no? ¿Te han explicado lo que es la mente de Cristo? Lo que implica pensar como Cristo piensa. Porque la mente también necesita ser transformada y renovada por el Espíritu. Forma parte de la renovación de nuestra salvación. Así que oremos. Señor, gracias. Porque tú eres maravilloso. Porque tú como maestro, en cada culto puedo ver cómo vienes y enseñas, así como lo hacías hace 2000 años cuando viniste por primera vez. Cómo nos revelas las verdades del cielo. Cómo llegas a lo profundo de nuestro ser. Cómo nos hablas por medio de tu palabra, Señor, que está vigente, que no tiene fecha de caducidad hoy día, y nos hace ver el reino de los cielos. Nos transformas a tu imagen y semejanza y nos permites conocerte cada día un poco más. Gracias, Señor Jesús. Yo te pido que bendigas a tu iglesia, que bendigas a tus hijos, que atiendas a sus oraciones, que le respondas conforme a tu voluntad, Señor, que ellos puedan ver tu provisión y tu mano gloriosa sobre sus vidas siempre, para que su fe no desfallezca, Señor, porque tú eres bueno y grande es tu misericordia, Padre. Amén.